Muy buenos días a todos. Buenos días. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Guayaquil. Estamos en Ecuador, en el segundo día de actividades de este seminario titulado Gestiona tus emociones. Y antes de avanzar con el tema de hoy, quiero que hagamos una brevísima recapitulación de lo que estuvimos conversando en la tarde de ayer. En la tarde de ayer, primero que nada, estuvimos conversando sobre la constitución del ser humano y vimos que las emociones, o no, la envoltura emocional, es parte de nuestro equipo, es parte del vehículo que, como espíritus divinos, utilizamos para movernos, actuar en el plano físico y en los planos inferiores. Ese vehículo que como espíritus divinos utilizamos para expresarnos en el plano físico, en el plano vital, en el plano de las emociones y en el plano de la mente, ¿cómo se llama? La personalidad. Es la personalidad. Muy bien. Está despierta Ana María hoy. Entonces, y esa personalidad está conformada por cuatro envolturas inferiores. ¿Podemos recordar cuáles son? Sí. Pero respóndame otra persona. Aquí tenemos a Paulina. Vamos a alcanzarle a Paulina el micrófono. Bien. Buenos días con todos. Buenos días. Las envolturas son la física, la vital, la emocional y la mental inferior. Muy bien, exactamente. Esas son las cuatro envolturas inferiores. Recordamos: física, vital, emocional y mental. Muy bien. Ese es el vehículo que utilizamos como espíritus divinos para nuestro progreso, evolución, para tener vivencias y a través de las experiencias expandir tomar autoconciencia, primero que nada, de nosotros mismos, de nuestras potencialidades, de nuestras capacidades y desenvolverlas. Y como un buen conductor de un vehículo, necesitamos conocer ese vehículo, saber cómo funciona y progresivamente adquirir dominio y control sobre ello. Es decir, los seres humanos, todos estamos llamados a desenvolver conocimiento y control sobre nuestro cuerpo físico. Al cuerpo físico lo controlamos bastante bien. Si queremos levantar la mano derecha, ¿qué hacemos? La levantamos, ¿sí? Todos, me parece que 2 o 3 nomás. Todos pueden levantarla, ¿verdad? Bien, muy bien. ¿Y si queremos levantar el pie izquierdo? También levantamos el pie izquierdo. Fantástico. Pero pocos saben que no solamente podemos y debemos controlar el vehículo físico, también debemos controlar o gestionar el vehículo emocional y mental y llegar a tener tanto dominio de nuestras emociones y de nuestros pensamientos como lo tenemos del cuerpo físico y aún más. Es decir, sentir lo que nosotros decidamos sentir, pensar lo que nosotros decidamos pensar y no lo que salga. La reacción emocional del momento o pensar lo que a la mente se le antoje en un momento determinado. Ayer también estuvimos estudiando las leyes que gobiernan el mundo emocional. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esas leyes? Vamos a ver, Ingrid. Atracción y repulsión. Muy bien, las leyes de atracción y repulsión. La ley de atracción, ¿recuerdan cómo funcionaba? Atraes lo igual. El igual, dos, la naturaleza. Vamos, pasen el micrófono
Alberto. La ley de atracción es atrae tu igual, lo que vibra igual que tú lo atraes. Pero ¿quién atrae? ¿Quién atrae? Uno atrae lo que... Ok, estuvimos hablando que estas son las leyes de qué, ¿de qué plano? del emocional. Del plano de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que atrae su igual? Lo que sientes. Lo que te Los sentimientos atraen naturalmente sentimientos iguales. Y como nosotros tenemos a nivel de la personalidad, estamos compuestos por una envoltura emocional, cuando tenemos sentimientos atraemos, por ejemplo, a seres humanos que sienten más o menos como nosotros. Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si somos egoístas, megalómanos, orgullosos, solo pensamos en nosotros, Ese tipo. ¿qué vamos a traer Ese tipo. a nuestro alrededor? Ese tipo de personas. Quiere decir que mi pareja es igual que yo. Claro. Y si no es igual que vos, en algún aspecto, Claro. no necesariamente se parecen o tienen algo un gusto en común, por lo menos. No es que necesariamente es una fotocopia tuya. No. Entonces no me puedo quejar tanto entonces. Pero hay algo, No me puedo quejar tanto. Justamente eso es. Pero seguramente están juntos por intereses comunes. Fíjense una cosa, a mí siempre me sorprendió en los grupos de metafísica algo. Yo comencé a estudiar metafísica con 18 años, estaba en el último año de la escuela secundaria. Y uno está acostumbrado a esa edad, y creo que la mayoría de la gente está acostumbrada a que sus amistades, sus conocidos, las personas con las que interactúa diariamente, tienen más o menos la misma edad. Claro. Sobre todo cuando uno va al colegio, es así, ¿verdad? Pero entonces en el grupo de metafísica, yo por primera vez tenía la oportunidad de interactuar con personas de mi edad, de 25, 30, 40, 50 y hasta de 80 años. ¿Qué era lo que nos estaba reuniendo? No los intereses comunes propios de una persona de cierta edad. Lo que nos estaba reuniendo, ¿qué era? Era el amor, el interés por estudiar, aprender y poner en práctica la metafísica. Y de pronto la vida se volvía muy rica, porque usted entonces establecía amistad, y sigue siendo así esto, uno establece amistad y relación con personas de distintas edades, de distintas tendencias políticas, diversos niveles de instrucción, diversos niveles culturales, diversos niveles sociales, y la vida se vuelve, todas esas relaciones resultan muy enriquecedoras. Bien, entonces, hablamos de la ley de atracción y la de repulsión. ¿Cuándo funciona la ley de repulsión en el plano de las emociones? A ver, ¿quién va a responder? Claro, levante la mano. Que ya levantó Ingrid ya respondió, no sé si alguien más quiere responder. Parece que la quiere. Veamos, María Luisa Mariscal. Cuando son emociones, buenos días, cuando son emociones negativas, se atraen y también se destruyen entre ellas. Se destruyen entre ellas. ¿Por qué? ¿Por qué funciona en las emociones negativas la ley de repulsión? Porque hay emociones negativas. Por ejemplo, si son que les gusta gestionarse ellas primero, ser primero, va a ir otra igualita, o sea, quiere tumbarlas. A la pregunta es, ¿por qué en las emociones negativas funciona la ley de repulsión? Porque son de la misma vibración negativa y se encuentran, se Pero eso chocan. no me lo responde. Hay algo que lo hace evidente por sí mismo. Veamos aquí, Javier. ¿Será porque hay un rechazo? Rechazamos a lo que... Porque en las emociones negativas hay un mayor o menor grado de rechazo hacia algo o hacia alguien. ¿Entienden?
En la emoción negativa está implícita la repulsión. Estoy repeliendo, estoy rechazando algo o alguien. ¿Está claro ahí? Bien, y entonces, a partir de la comprensión, comenzamos a entender o comprender esa ley, podemos entonces empezar a aplicar determinados instrumentos o herramientas. Ayer utilizamos una de esas herramientas que nos brinda la metafísica para, con el conocimiento de esta ley, empezar a gestionar nuestras emociones. ¿Cuál fue esa herramienta? Sustitución. Muy bien, vamos a ver aquí, Sidney. ¿Fue? La sustitución. Utilizamos la sustitución. ¿Por qué usamos la sustitución? Y no dijimos, vamos a agarrar este sentimiento y lo voy a destruir, lo voy a agarrar a patadas, Porque- lo voy a pegar, ¿sí? Voy a acabar con él. Porque si hacemos eso le damos más energía. Le damos más energía, ¿por qué? Porque estamos pensando en eso de ahí y la atención estamos puestos en esa situación. Le estamos poniendo la atención al sentimiento negativo y entonces lo magnificamos. Donde está tu atención, allí estás tú. Allí se dirige tu energía de vida. Y eso es lo que le aplicas, la atención crece. Por eso la represión no funciona en el nivel emocional. Si alguien intenta entrar a tu casa y tú no quieres, ¿qué haces? Cierras la puerta, ¿sí? Y pones un mueble, una mesa y tú mismo para frenar el ingreso de la otra persona. Eso en el plano emocional no funciona. Si tú haces eso en el plano emocional, le estás dando más fuerza a eso que quiere entrar. Porque el sentimiento está fuera o dentro de ti. Está dentro de ti. Entonces, cuando desconocemos las leyes, actuamos como si el pensamiento y el sentimiento estaran fuera de nosotros. Y queremos aplicar las leyes del plano físico para gobernar los sentimientos y los pensamientos. Si yo quiero mover esta silla hacia ustedes, ejerzo una fuerza en esa dirección. Pero en el plano de la mente y de las emociones, eso no funciona. Si intento hacer eso, estoy reprimiendo el sentimiento y al reprimirlo, crece, se magnifica, hasta darle un cúmulo de energía tal que necesariamente me va a llevar a la acción, a decir o a hacer exactamente aquello que no quería. ¿Está claro lo que venimos hablando? Bien. A partir, o no, me parece que solamente algunos lo tienen más o menos claro. ¿Sí? Bien. Entonces, hoy vamos a seguir ahondando de todas maneras en este tema. Sé que hay gente que ayer no ha estado, pero bueno, les hemos hecho esta recapitulación de lo estudiado ayer y hoy vamos a ahondar sobre este tema, sobre la práctica, y también vamos a ver cómo podemos aplicar otras herramientas para igualmente gestionar nuestras emociones. Y ya ustedes elegirán, llegado el momento, cuál utilizan, o a lo mejor utilizan las tres. Un día uno, otro día otro. Bien, vamos. Vamos a recordar entonces, ¿qué es esto? La lámina de la presencia yo soy. ¿Qué es la lámina de la presencia yo soy? Vamos a ver aquí Yolanda Chimbo. Buenos días con todos. Buenos La días. lámina de la presencia yo soy es la representación de nosotros y es trina, espíritu, alma y cuerpo. Es una representación de la constitución humana, ¿sí? Como un ser trino, espíritu, alma y cuerpo, o presencia yo soy, Cristo interno y personalidad. Y ya dijimos que la personalidad está constituida por los 4 vehículos inferiores, que son Físico, vital, emocional y mental inferior.
Ah, lo dijeron en cualquier orden. Pero bueno, de abajo para arriba o de arriba para abajo, da igual. Bien. En esta otra imagen tenemos representados las 4 envolturas que conforman la personalidad, pero de otra manera. Bien. En el centro tenemos la envoltura física, el cuerpo físico, que es lo único de nuestra constitución que nosotros en este momento estamos en capacidad de percibir a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos del cuerpo físico? Oído, tacto, vista, gusto y olfato. Muy bien. Lo único que percibimos momentáneamente es la envoltura física, constituida de ¿qué? De carne y hueso, nervios, sangre, gases, y sí, aire, etcétera. Bien. Interpenetrando y vitalizando el cuerpo físico tenemos la envoltura vital. La envoltura vital es igualita a tu cuerpo físico. O sea, tu envoltura vital es igual, es un doble del cuerpo físico. Por eso a veces se lo llama el doble etérico. Está hecho de pura energía, energía vital. Y es lo que permite que las células del cuerpo se reproduzcan, que la sangre fluya a través de las venas, los impulsos nerviosos a través del sistema nervioso. Es lo que permite que funcionen los sentidos. Veas, oigas, saborees, aunque los órganos de los sentidos son físicos, pero los impulsos eléctricos que se transmiten a través de los sentidos y del sistema nervioso al cerebro, todo eso fluye a través del plano etérico, a nivel etérico o vital. Luego tenemos la envoltura emocional. La envoltura emocional se empezó a desarrollar mucho después que las envolturas física y vital. Y por eso no está tan desarrollada, no tenemos tanto dominio o gobierno de las emociones como lo tenemos del cuerpo físico, y su forma es más o menos la de un ovoide. Aunque la mayor parte de la materia de la envoltura emocional está concentrada más o menos donde se encuentra el cuerpo físico, pero en términos generales tiene la forma de un huevo que llega hasta 30, 40, 50 centímetros alrededor. Más o menos hasta donde extiende uno los brazos, hasta ahí llega tu envoltura emocional. Ese es tu mundo emocional. ¿Es el cuerpo más grande alguna vez que dije? Hoy en día es el cuerpo más grande, aunque el más grande debería ser el mental inferior. Por eso la cruz de Malta, creo, para que estén los 4 equilibrados. ¿Qué ocurre? La envoltura mental inferior se empezó a desenvolver aún después de la emocional, y por eso en la mayoría de la humanidad no está tan desarrollada y es comparativamente más pequeña que la emocional. Nos gobiernan más las emociones que la razón y el sentido común, pero a medida que vayamos desenvolviendo el intelecto, que es el mayor trabajo que tiene el ser humano hoy en día, y por eso la gente va a la escuela, a la universidad, estudia, o deberíamos estudiar, y hacer uso de nuestras capacidades intelectuales para desarrollar la envoltura mental inferior, y que eventualmente a través del gobierno de la mente gobernemos también la envoltura emocional. Ahora, cuando ponemos el cuerpo físico en el centro, luego la envoltura vital, la emocional y mental, no imaginen que tus emociones están fuera. Todo esto está aquí mismo, interpenetrándose unos a otros. Cuando ustedes sienten una emoción o un deseo o un sentimiento, ¿dónde lo sienten? ¿Lo sienten afuera? Adentro. ¿Lo sienten adentro? ¿Dónde más o menos? A veces aquí.
Depende. Ay, acá yo no sé, porque Ricardo me dice que lo siente como por acá. Yo no sé qué emoción siente por acá. Puede ser. Ay, cuando uno tiene rabia te sube la sangre a la cabeza, ¿no? Y uno se pone rojo. Bien. Pero otros sentimientos, ¿dónde los perciben? Acá A nivel del corazón. Qué lindo, ¿sí? ¿Qué sienten ahí? No, digo, aquel calorcito. Digo. A nivel emocional, ¿qué sienten? Afecto, amor, ¿qué sienten? Vamos, María Elena. Gracias, buenos días. Buenos días. Mira, decimos en la cabeza porque primero te llegan por los 5 sentidos. Después de estar en los 5 sentidos, uno siente todo lo demás. Ahí lo ubicas. Sí, es verdad. Pero a veces lo percibimos primero en otras partes del cuerpo y no en el cerebro. Ajá. Que por lo general es así. El corazón Y es después que lo concientizas. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Pero a veces hay cuestiones emocionales que la percibimos más abajo. Vamos a ver. Cuando le dije más abajo, pensaron. Sí. Eso te iba a decir, Maritza. depende de la emoción. Depende de la emoción. Yo lo siento más en la panza. Puede ser en el plexo solar y aún más abajo. Sí, No vamos a entrar en detalles. Bien. Entonces, cada una de estas envolturas se manifiesta, encuentra expresión en un plano de conciencia diferente. El universo es uno solo, pero para estudiarlo lo podemos dividir, en una primera fase, lo podemos dividir en 3. La constitución humana del ser humano, como la hemos visto en la lámina de la presencia. El plano del espíritu, el plano del alma, el plano de la personalidad. Pero aún podemos ahondar más y encontrar que podemos dividirla en 7 planos. 7 planos de manifestación y de conciencia. Vamos a encontrar en el libro Metafísica Avanzada, en toda la primera mitad del libro, explicado qué son los planos y luego detalladamente en los distintos capítulos un estudio de cada uno de esos planos de conciencia. Nosotros nos estamos enfocando principalmente durante este seminario en el plano de las emociones, porque como ya lo hablamos ayer, el 80% de nuestro trabajo como seres humanos es gobernar las emociones. Y el resto es gobernar el cuerpo físico, el vital y el mental. Entonces, enfocarnos primero en planos espirituales o planos de perfección, en los que en este momento no tenemos prácticamente ningún tipo de conciencia, es un poco evadirnos de nuestra realidad. Vamos a desenvolver y acceder en conciencia a esos planos en la medida que primero gobernemos esto. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bien. Podemos leer todos en voz alta. Esto lo encuentran en la página 48 del libro Metafísica Avanzada. Si lo quieren subrayar, pueden subrayarlo, ¿sí? Página 48. 7 planos de conciencia. Leamos. Son diferentes estados de materia que, de acuerdo con su frecuencia vibratoria, están organizados desde el más denso hasta el más sutil. Cada uno tiene una extensión y características que lo diferencia de los demás. Les dije que el universo es uno, pero que lo podemos dividir en 7 planos para estudiarlo. Y al dividirlo, ¿en qué nos estamos basando? En la frecuencia vibratoria de cada uno de esos planos. Los vamos a organizar desde los que tienen una frecuencia vibratoria más alta y los vamos a poner arriba,
y los que tienen una frecuencia vibratoria más baja. Los vamos a poner abajo, pero no es que estén unos arriba y otros abajo. Eso es simplemente a la hora de esquematizar en 2 dimensiones. No queda más remedio que poner lo que tiene una frecuencia vibratoria más alta arriba y lo que tiene una frecuencia vibratoria más baja abajo. Pero todo esto está aquí mismo y es materia que se interpenetra unas con otras. Cualquier físico, científico, no sé si alguno quiere que esté aquí, quiere dar una explicación, pero les va a decir que en un átomo físico, que es el más denso de todos, el tamaño del núcleo es insignificante si lo comparamos con el tamaño total del átomo, y que la distancia entre el núcleo del átomo y un electrón que vibra o gira a su alrededor es tan grande, si hacemos la analogía, como la que hay entre el Sol y cualquier planeta. Y en el medio aparentemente no hay nada, ¿verdad que no hay nada? Pero el espacio es enorme. Entonces, están todos estos átomos interpenetrándose unos a otros, pero en diferentes planos. Así como nuestros sentimientos interpenetran nuestro cuerpo físico, no los vemos, no los tocamos, pero los percibimos dentro del cuerpo. Y lo mismo pasa con los pensamientos, que eso sí, ¿dónde los perciben dentro del cuerpo? En la cabeza. ¿Sí? Sí, bien. Entonces vamos a ver a continuación los nombres con los que se conocen los planos. Esta enseñanza fue dada por los maestros de sabiduría hace millones de años en Oriente, o por lo menos muchos miles de años en Oriente, y por eso los nombres generalmente están dados en sánscrito o derivan del sánscrito, una antigua lengua sagrada y sacerdotal que se hablaba en la India y de la que derivan casi todas las lenguas indoeuropeas, o mejor dicho, todas las lenguas indoeuropeas derivan del sánscrito, que es el idioma de la antigua India con el que se dio esta enseñanza. Pero al lado le vamos a poner el significado y el nombre del plano en castellano, para que entendamos de qué se trata. El primer plano se llama ádico o primordial. Ádico viene de adi, adi significa primordial. Luego tenemos el plano monádico o del ser. Es el plano de la mónada o la presencia yo soy. Ahí es donde habitamos nosotros como espíritus. Y como espíritus al 100%, estamos ahí, en ese plano. El plano del ser. Luego tenemos el plano átmico o conciencia del ser, plano búdhico o de clarificación incluyente, plano mental, plano astral o emocional, y el plano físico, que tiene una parte más sutil y una parte más densa. La parte más sutil es la parte vital o etérica, y luego la parte más densa es el plano físico en sí mismo. Sí. Tiene una pregunta. Mira, no hace falta el micrófono, sí. Si hablas en voz alta, sí, te oye. O sea, escuchando tu explicación, quiero hacerte esta pregunta. En este momento, mi conciencia está dentro del mental para abajo. Pero si voy yo subiendo esa conciencia, en algún momento va subiendo, o sea, lo que va trascendiendo los planos de la conciencia. ¿Lo llegan a escuchar atrás o no? Sí, sí. Bien. Sí, a medida que tú vas expandiendo la conciencia, vas elevándote en planos de conciencia. Lo que haces es activar envolturas o cuerpos que tienes en planos superiores, y empezando a desarrollarlos y a percibir esos planos. Pero en sí misma me dices que a la vez yo soy todo eso, pero a la vez me dices que no soy consciente de aquello. Exacto. Y entonces, entre más vaya desarrollando esas habilidades,
voy teniendo dominio de cada uno de esos planos. Vas adquiriendo autoconciencia de ti mismo y de tus posibilidades. A ver, se lo voy a poner así, a lo que se está adelantando un poquito a Alberto, y es que nosotros como espíritus tenemos un cuerpo o una envoltura en cada uno de estos planos. Ese cuerpo o envoltura es el vehículo que como espíritus utilizamos para adquirir conciencia de ese plano. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, como espíritu, nosotros potencialmente podemos conocer, tener conciencia y control de todos estos planos, en potencia. Pero para que esas potencialidades efectivamente se materialicen, nosotros tenemos que hacer algo. Así como la semilla en potencia es un árbol de naranjas, pero para convertirse en el árbol hay que sembrarla, tiene que germinar, tiene que desarrollarse y madurar hasta convertirse efectivamente en el árbol. Lo mismo nosotros como espíritus. Entonces, como espíritus, potencialmente al inicio somos esa semilla que ni siquiera ha sido plantada. En un largo proceso de evolución en el cual vamos a plantarnos, germinar y crecer, vamos pasando por diversos niveles de conciencia. Primero pasamos por conciencia mineral. Y en la conciencia mineral aprendemos la materialidad y qué es tener un cuerpo sólido, compuesto de sólidos, líquidos y gases. No es que nosotros somos una piedra o un cascote. Claro, eso. ¿Sí? Algunos dicen, yo fui un rubí. Cualquiera. Pero lo cierto, sino que como espíritu utilizamos esa materia física para adquirir conciencia de la materialidad. Y pasamos en eso millones de años. Millones de años. Cuando lo aprendemos, pasamos a evolucionar en conciencia vegetal. No es que fuimos un roble, un rosal, un yuyo cualquiera por ahí, sino que seguimos siendo espíritus divinos, pero utilizamos el cuerpo de una planta, de un árbol, para adquirir conciencia de la vitalidad, porque las plantas ya tienen envoltura vital, las piedras no la tienen. Cuando hemos aprendido a crear y sostener una envoltura vital, pasamos al plano o al reino animal para adquirir conciencia emocional. Los animales están, nuestras mascotas y los animales que viven en el bosque o en la selva, están en este momento desarrollando conciencia emocional. Ellos todavía no piensan. Como espíritus divinos, los espíritus divinos que están evolucionando en el reino animal, potencialmente pueden pensar, pero todavía no han despertado esa capacidad. Y en este momento están concentrados en despertar la capacidad de sentir deseos, emociones, sentimientos. En eso están. Y nosotros, que estamos evolucionando en el reino humano, somos espíritus divinos, pero evolucionando en conciencia humana, estamos desarrollando el cuerpo mental. Y mientras vamos desenvolviendo el cuerpo mental o la envoltura mental, seguimos desarrollando y adquiriendo dominio de los cuerpos cuya conciencia ya hemos despertado, pero no significa que los hayamos desenvuelto a la perfección o que tengamos pleno dominio sobre ellos. Sí, vamos a ver, Maritza. Sí. Corrígeme si estoy equivocada. Obviamente todos tenemos 7 cuerpos, los cuatro primeros, digamos, superiores están como en potencia, sí, ¿verdad? Pero los podemos ir desarrollando también a medida que vamos trabajando el cuerpo mental. ¿Los superiores? Los superiores.
el grueso de la humanidad, No, el grueso no, obviamente. y aún los que estamos estudiando metafísica o espiritualidad, o los seres, no sé, Es fácil. ¿sí? Pero- O digamos, la gente más avanzada, en términos generales, serán un porcentaje muy mínimo. Están desenvolviendo la parte superior, empezando a desenvolver la parte superior del mental. Mi pregunta va en el sentido de que, ¿cómo te digo? Un poco por mí misma, ¿no? A medida que uno va caminando más en el sendero, estudiando, aprendiendo. Yo soy una persona muy egocéntrica, hija única, imagínate. Tengo todas las fichas para pensar solamente en mí. Pero a medida que uno va desarrollando... Jesús también fue hijo único. Pero tenía otra evolución cuando vino a la última encarnación. Uno comienza a desarrollar ciertas como pinceladas, la capacidad de ser empático con otra persona. Creo que es como un destello de eso que en algún día será un cuerpo búdico, porque te permite sentir. Ya vamos a llegar a eso. Eso es mental superior. Mental superior puede esas emociones, las emociones más puras, compasivas, estimular algo en el búdico, así que algo en el búdico se mueva. Pero no es que sea propiamente conciencia búdica, sino que es todavía, estamos en el ámbito de la personalidad, tocando ya la parte crística y algo se estimula ahí. Bueno, hablo de una empatía que te mueva a hacer algo noble. Sí. Obviamente. Ya vamos a ir, vamos a avanzar, permítanme avanzar y vamos a llegar a eso. Me gustaría que entonces repitamos para que vayamos memorizando el nombre de cada uno de los 7 planos. Primero, Ático primordial, monádico ser, ático conciencia del ser, búdico clarificación incluyente, mental, astral, emocional, físico, vital. lo hacemos una vez más. Ático primordial, monádico ser, ático conciencia del ser, búdico clarificación incluyente, mental, astral, emocional, físico, vital. Bien, luego, estos planos se pueden agrupar en superiores e inferiores, ya lo vamos a ver. Y también hay algunos de ellos, como es el caso del plano físico o del plano mental, que la parte superior y la parte inferior de esos planos son tan diferentes que a veces se los estudia como si fueran 2 planos distintos. Nos referimos, por ejemplo, al plano mental superior y al plano mental inferior, que ya vamos a ver en breve por qué se los suele dividir y estudiar como 2 planos distintos. Y en el caso del plano físico tenemos el vital y el físico. ¿Por qué? Porque el vital, aunque en realidad es parte del plano físico, es de hecho la parte superior del plano físico, nuestros sentidos ya no lo perciben. Y por eso lo vemos como un plano que entra en el mundo de lo invisible. ¿Se comprende? Sí. Bien, estos planos se pueden agrupar en superiores e inferiores. ¿A alguno de ustedes se le ocurre por qué agrupamos el mental inferior, emocional y físico vital bajo el nombre de planos inferiores y del mental superior para arriba en superiores? O sea, ¿por qué ponemos la división acá y no la ponemos acá o acá? Veamos Ingrid Bonilla. Se me ocurre porque el plano, hasta el mental inferior podemos percibir nosotros con nuestros sentidos, como seres humanos, a partir de... No, tus sentidos, tus 5 sentidos funcionan solo en el físico y en el físico denso, ni siquiera en el vital. Vamos a ver quién da más. Por aquí Alberto, que levantó la mano.
Para mí es porque ahí habita la personalidad. ¿Ahí dónde? En los planos inferiores. En los planos inferiores, ¿qué ocurre? Es donde la personalidad se mueve. Donde se mueve y funciona la personalidad. Perfecto. Es decir, del mental inferior para abajo. Y si funciona allí la personalidad en los planos inferiores, entonces ¿qué ocurre en esos planos? Pasa de todo, bueno, para que sean un poco más específicos. Sí, es más baja, eso seguro, pero bueno, el primer motivo por el cual los agrupamos en inferiores es porque en ellos se mueve la personalidad. La personalidad está compuesta por los cuerpos que actúan en estos planos inferiores, que son físico, vital, Emocional y mental. y mental inferior. Muy bien. Y en los superiores, ¿qué funcionan? La perfección. Alguien que levanten la mano, por favor. Levanten la mano para responder. La conciencia crística. Bien. Dan el micrófono, por favor. La conciencia crística. La conciencia crística en realidad no funciona en todos esos planos superiores. Pero podemos decir que la conciencia del ser o el espíritu funciona libremente en todos estos planos superiores. No necesariamente nuestro espíritu está activo hoy en día en todos esos planos, pero son planos espirituales. Todos ellos. Agrego otra pregunta. Si en los inferiores actúa la personalidad, si en los inferiores actúa la personalidad y en los superiores actúa el espíritu, ¿qué otras diferencias habrá? No existe materia. No existe materia. Todo es materia o todo es espíritu, según como lo quieras ver. Lo que llamamos espíritu es materia en grados de vibración más alta, y lo que llamamos materia es espíritu en grados de vibración más baja. En realidad, todos estos planos son materiales o son planos de conciencia. Eso de aprendizaje, de desarrollo de la conciencia. Lo único que los diferencia es la frecuencia vibratoria. De arriba del plano celestial. Por eso es el desarrollo de la conciencia, de la llamada conciencia crística, cuando ya despertamos a la idea de que hay algo más que lo físico. Pero el físico también es conciencia. Claro que sí. Y los minerales están desenvolviendo conciencia mineral. Vuelvo a repetir. Si en los inferiores funciona la personalidad y en los superiores el espíritu, hay muchas otras diferencias que son así enormes. Claro, los sentidos no hay sentido. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber en los inferiores que según en los superiores no va a haber? Los sentidos, el arrebato, el rechazo. Los sentidos tienen todas las envolturas. Son diferentes, pero cada envoltura tiene sentidos para percibir la materia y las vibraciones del plano correspondiente. No hay emociones. Rechazo, las experiencias. Rechazo, vamos a ver ahí. ¿A qué te referís con eso? Dame una respuesta un poquito más. Porque rechazar o ser discriminatorio son emociones inferiores de la personalidad, pero por eso que en los planos superiores no existe eso. En los planos superiores no existe ¿qué cosa? Rechazo. Y todo lo que... Alberto, cuando respondas, elabora oraciones completas con sujeto, verbo y predicado. No me digas palabras, no hay rechazo. Te estás diciendo solo una palabra. Elabora una oración. Bien. En los planos superiores considero yo que las personas o los individuos, las conciencias que están para estos planos ya no generan ese tipo de sentimientos. Bueno, miren, primero que nada, sentimientos solamente se expresan en el emocional. Así que alguien que viva, ¿puede alguien vivir en conciencia en los planos superiores y no tener envoltura emocional?
no tenerla directamente. Bien, entonces no diga, no genera sentimiento. No genera sentimiento, es que ni tiene envoltura emocional, no necesariamente la tenga. Hay seres angélicos, incluso maestros de sabiduría, que viven del mental superior para arriba. No tienen ninguno de estos vehículos inferiores. O sea, si ellos estuvieran en los planos inferiores, pueden estar encarnados, tener un cuerpo físico o un cuerpo emocional, y en ese caso todos sus sentimientos van a ser puros y no van a tener ningún tipo de rechazo. Pero también puede darse el caso de que vivan en los planos superiores y no tengan ni siquiera una envoltura mental inferior. Ni nunca la hayan tenido. ¿Eh? Nunca la hayan tenido. No. Hay seres angélicos que nunca la han tenido. Como el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, no generalicen. El arcángel Miguel trabaja 20 horas al día en el plano astral, limpiando el plano de las emociones, liberando a los desencarnados atados a los planos inferiores y consumiendo las creaciones emocionales negativas de la humanidad. Él puede hacer ese trabajo en el emocional porque en su evolución tuvo y desarrolló y aprendió a gobernar un cuerpo emocional. Si no, no podría trabajar en el emocional. Tú no puedes actuar en un plano si no tienes una envoltura de ese plano. Si no tienes un vehículo en ese plano. Y para tener un vehículo en un plano, tú tienes que haberlo construido y desarrollado en algún momento de tu evolución. Hay seres angélicos, pero no estoy hablando propiamente de los ángeles. Seres angélicos de muy altos grados que en su progreso nunca bajaron ni siquiera al emocional. Esos seres no se pueden manifestar en el plano emocional y mucho menos en el físico. Ellos trabajan siempre en planos espirituales. Pero bueno, sin irnos del tema, dijo algo muy interesante Alberto, que en los planos superiores o espirituales no hay rechazo. Eso es así. Mientras que en los inferiores sí se puede manifestar rechazo. Y si hay rechazo, ¿qué hay? Cosas negativas. ¿Hay qué? Si hay rechazo, ¿qué hay? Hay repulsión. Hay cosas negativas. Bien. Ok. En los planos inferiores se pueden manifestar condiciones negativas. Pueden manifestarse condiciones que estén fuera del plan divino de perfección. Aunque sea momentáneamente o temporalmente. En los planos inferiores se puede manifestar lo que llamamos el mal. Es temporal, no es eterno. Porque como ya hemos visto, el mal se destruye a sí mismo. Es parte de las leyes que gobiernan el universo y hacen que solamente el bien puede imperar. En los planos superiores no hay modo de que el mal se manifieste. No hay modo de que se manifieste rechazo o nada negativo. Y por eso allí solo impera el plan divino de perfección. Puede no haber un pleno desarrollo de la conciencia en esos planos, pero aún el individuo, con el nivel de conciencia que tenga en cualquiera de esos planos, todo lo que haga será bueno. ¿Por qué? Porque está elevado. Está ascendido. Vamos a ver aquí, Andrés, ¿tenés alguna pregunta? Creo que mientras más evoluciona alguien, ya no hay división, ya no puede dividirse. Tiene que ver con eso, Ya no hay división. con que no hay división. En los planos inferiores son planos donde predomina la forma. Y en los planos superiores la forma ni se percibe. Cuando hablo de forma, me refiero a esta aparente separación entre cuerpos o formas. Por ejemplo, yo te veo que mi cuerpo está aquí
y el de Maritza Riera, que está allí en la tercera fila. O el de Sandra en la primera. Bien. Entonces, por ejemplo, a mí me está cayendo en este momento un chorro de aire fresco en la cabeza. Los sentidos de mi cuerpo físico funcionan en mi cuerpo físico. Yo siento ese chorro de aire. Pero ni Sandra ni Maritza Riera pueden percibir lo que yo en mi cuerpo físico esté sintiendo. ¿Es correcto esto? Lo que da una idea de, pucha, esto es mi cuerpo. ¿Sí? No es tuyo. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Hay una percepción de separación. Lo mismo ocurre a nivel emocional. Yo qué sé qué es lo que sentís. O sea, nos reunimos, hacemos amistad, hacemos pareja, ¿sí? Pero, ¿sabés al 100% con seguridad qué es lo que siente el otro? No. Y no, porque vos sentís lo que sentís vos. Los sentimientos que tú percibes, que tú sientes, son los tuyos. Los que se expresan en tu mundo emocional. Y la otra persona, cada uno de ustedes, percibe los sentimientos y siente las emociones que perciben ustedes dentro de sí. Así que cuando tú estás enamorada, estoy enamorado porque es maravilloso. Maravilloso, no sé si es maravilloso o no maravilloso. Tú lo que estás sintiendo es tu amor. Entonces estás enamorada de lo que sientes por la otra persona. Listo para empezar. Eso es muy interesante. Y por eso es que se le pregunta a la otra persona, que qué siente por mí. Exactamente. Y en realidad nunca lo sabes al 100%. Porque depende de lo que ella te quiera decir. Y lo mismo va para lo que piensa. Dígame Dios. ¿Sí? Hay una película con Mel Gibson muy graciosa. Lo que ellas piensan. Ok. Mejor ni saber lo que está pensando el que está al lado. Sí, porque se vuelve. Ya bastante tenés con lo que pensás vos. ¿Verdad? Bien. Porque en estos planos impera la ilusión de la separación. Hablo de ilusión de separación, ¿por qué? Porque hay una aparente separación que es real, o sea, hay una separación entre mi cuerpo y el de ustedes, incluso entre la envoltura emocional de uno y la de otros, y sobre todo de lo que percibe uno y de lo que perciben los demás, cada uno individualmente. Pero a veces nosotros llevamos esa idea, esa percepción, nos genera una falsa idea de que somos algo separado del resto. Y es lo que lleva a los seres humanos a hacerse daños unos a otros, porque creen que lo que le están haciendo al otro y lo que el otro está sintiendo, a mí no me va a afectar. ¿Vamos? Esa sería otra de las características entre los cuerpos superiores y de los inferiores. Los inferiores perciben separación. Los superiores perciben unidad. En los planos superiores, lo que reina es la conciencia de unidad. En el plano mental superior no es completa. Hay percepción de diferencias, pero con un trasfondo de unidad. En el plano mental superior vemos las separaciones de los cuerpos, de las maneras de pensar, de las nacionalidades, pero sabemos que a pesar o más allá de todas las aparentes diferencias, todos somos seres humanos. Todos somos células de un mismo cuerpo, el cuerpo de la humanidad. Y la humanidad a su vez es como miembro de un cuerpo mayor que es el planeta. Y el planeta
parte a su vez del sistema solar. Y así todo está interconectado. Por eso, cuando hay conciencia mental superior, que es la conciencia crística, se piensa en el grupo, se piensa en el todo y no solamente en la parte por separado. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Bien. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, está muy bueno. No sé si esto les resulta así como un clarificador. A mí me parece muy iluminador el asunto, porque el tema de la separación, de la conciencia de separación, es ilusorio. Ustedes pueden vivir separados y aislados del resto de los seres humanos. No. ¿Por qué? ¿Y en qué? Sí. Tenía una pregunta. Dime. En el plano superior llega el punto en que nosotros nos fundimos completamente en el ser, en el punto de ser literalmente uno. Hay una fusión con la totalidad de la vida, donde a medida que vamos expandiéndose la conciencia, percibimos, sin perder la individualidad, percibimos lo que perciben los otros. O sea, nunca pierde la individualidad. No se pierde la autoconciencia. Lo que sí se va eliminando y perdiendo es la idea de separación, la ilusión de separación. Y a medida que se expande, esa conciencia abarca cada vez más. Puede llegarse a un punto, por ejemplo, donde la conciencia se expanda a tal punto que eres omnisciente en todo el planeta. Percibes todo lo que perciben todos los seres. Y eres entonces uno con los seres de luz, con los santos, y también eres uno con la prostituta, con el estafador, con el ladrón y con el corrupto, con todos. No es que los apoyen en su corrupción ni nada, pero ellos están dentro del tuyo y no los rechazas. O sea, uno siente que es Dios, digamos, o el absoluto. Uno toma conciencia, como lo que estamos diciendo, cada vez de una porción mayor de vida. ¿Alguna otra pregunta si la hay? Dime. En la continuación de esta exposición sería, ahí se desarrollarían los dones del Espíritu Santo, la compasión, la misericordia, la caridad. Yo diría más un poquito al revés. Tienes que empezar a desenvolver eso para que tu conciencia se expanda a estos planos. Si tú vas a esperar a ser misericordioso cuando tenga conciencia en el lúdico, ahí me voy a volver misericordioso. Yo te diría, mejorarlo al revés. Ponte a practicar la misericordia para que desenvuelvas esa conciencia. Genera causas para desenvolver conciencia de unidad. Empieza a reflexionar, cuando voy a hacer algo, ¿cómo esto va a afectar a los demás? Y de esa manera, ¿para qué? Para no decir nada que haga daño a otros, para no hacer nada que le vaya a hacer daño a otros. Y al revés, procurar que lo que yo haga, mi trabajo, mi profesión, mis actividades diarias, beneficien a los demás, al mayor número de personas posibles. Así voy desenvolviendo conciencia crística, conciencia mental superior. ¿Vamos? ¿Sí? Bien. Avancemos un poquito en este sentido. Ya dijimos entonces que todos los planos son uno en el cuerpo del ser absoluto, del ser universal. En esta lámina que están viendo, la lámina de la presencia yo soy, ya dijimos que el ser humano está representado como un ser trino. Vamos a poner al lado el esquema de los planos, y para que ustedes más o menos puedan comparar
dónde está cada cosa, lo que está representado en la lámina de la presencia, dónde está en el esquema de los planos. Recordamos entonces el nombre de los planos, de los 7 planos de conciencia. Ático, primordial, monádico, ser, Átmico, conciencia del ser. Búdico, clarificación incluyente. Mental, astral, emocional. Físico, vital. Físico vital, muy bien, ahí tenemos las separaciones entre mental superior y mental inferior, planos superiores y planos inferiores. Entonces, si trazáramos esta línea que divide planos superiores, una línea imaginaria por supuesto, pero una división bastante concreta, porque piensen, esto es el reino de la luz, esto es el reino de los cielos, estos son los planos de perfección, y de aquí para abajo es donde, a causa del mal uso que hace la humanidad del libre albedrío, tenemos tanta cosa, ¿no? Que no es precisamente perfección y luz. Ese plano, si lo trazamos y lo extendemos a la lámina de la presencia yo soy, nos muestra que la personalidad que está representada en la parte inferior de la lámina del yo soy se mueve en los planos inferiores, y tanto el Cristo como la presencia yo soy, que está representada en la parte superior de la lámina, se mueven y se expresan en los planos superiores. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Vamos entonces a agregar en el diagrama de los planos las diferentes envolturas o cuerpos que tenemos los seres humanos. En el plano ádico, a propósito, lo pusimos así, fíjense que en la lámina de la presencia yo soy no hay nada que se corresponda con el plano ádico, porque el plano ádico es el plano del origen, el plano de donde todo surge, incluso la presencia yo soy. Nosotros como espíritus emanamos de ahí, y allí va a regresar todo al final de este periodo de manifestación material. Sería el gran sol espiritual central. Es el gran, si no más, es el gran silencio. Es el gran silencio. En el plano monádico del ser está la presencia yo soy, el espíritu divino que somos cada uno de nosotros. En el plano átmico tenemos una envoltura átmica. ¿Llegan a leer? Sí. ¿Podemos leer en voz alta? Sí. Envoltura átmica. En el plano búdico, envoltura átmica. En el plano mental superior, una envoltura mental superior. Muy bien. Estas tres envolturas reflejan los aspectos más puros de la presencia yo soy. Son 3 envolturas o cuerpos que están bajo el dominio de la presencia yo soy, y por tanto esos cuerpos siempre expresan perfección. Se los conoce como la tríada superior. Luego tenemos una envoltura mental inferior. En el plano mental inferior, en el plano astral, una envoltura emocional, y en el plano físico vital, una envoltura físico vital. Esas envolturas inferiores, la mental inferior, emocional y físico vital, ¿qué cosa conforman? La personalidad. La personalidad, exactamente, está despierta Ana María. Y la envoltura mental superior no es otra cosa que el cuerpo causal, es lo mismo. El cuerpo causal, que en la lámina del yo soy está enorme, representado rodeando al Cristo interno, es el cuerpo causal, el cuerpo a través del cual funciona la conciencia crística. ¿Vamos hasta aquí? Sí. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bien. Fernando, por favor, yo quiero que por favor repitas la parte a partir de la envoltura mental. O sea, la parte de, por favor, de la personalidad. ¿Qué quieres que repita?
es como que no entiendo mucho el tema de, o sea, lo entiendo y no lo entiendo, eso es lo que me pasa. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiendes? Es que en el momento cuando tú lo dices lo entiendo, pero ya después tengo que otra vez. Bueno, vamos a agregarle algo para diferenciar las envolturas inferiores que componen la personalidad y las superiores que componen la tríada espiritual. La presencia yo soy es eterna, es tu ser divino, una chispa de la divinidad, una célula de Dios, del ser universal. Las envolturas inferiores, mental inferior, emocional y físico etérico, duran solo una encarnación humana. Los 50, 70, 80, 90 años que vive un ser humano, eso es lo que dura. Cuando uno desencarna del cuerpo físico, progresivamente va dejando las envolturas emocional primero y después la mental inferior. Y la conciencia vuelve al cuerpo causal en el plano mental superior. Mientras que las envolturas superiores que componen la tríada espiritual, y me refiero con ello a la envoltura mental superior, la envoltura búdhica y la envoltura árnica, duran desde que son generadas hasta el final de nuestra evolución. O sea que en todas las encarnaciones humanas el cuerpo causal es el mismo, la envoltura búdhica es la misma, la envoltura árnica es siempre la misma. Eso es una importante diferencia. Ricardo. Muy bien, muy bien. Fernando, en el cuerpo etérico se almacenan las memorias de todas las encarnaciones. No. No, así lo había aprendido. En la envoltura etérica está depositada y se va grabando durante la vida la información de esta vida. Ah, de solo esta vida. Cuando se desencarna, eso se graba en un átomo, el cuerpo causal. En un átomo, y a través de ese átomo, esa información se deposita en el cuerpo causal. Así que donde está la memoria de todas las vidas anteriores es en el cuerpo causal. Perfecto, gracias por la aclaración. Sí, y te digo más, en las vidas humanas. Porque la memoria de toda tu evolución, incluso anterior y precedente, está todavía más arriba. ¿Y los que no somos humanos? En lo que se llaman los registros akáshicos. Ah, perfecto. Gracias. Bien, avancemos entonces. Vamos a centrarnos de nuevo en la... Sí, vamos a ver allá... Maritza Riera, sí. Antes de pasar del tema, claro, el átomo maestro recoge toda la información que hemos generado en la vida que estamos terminando, en la encarnación que estamos terminando, pero entiendo que cuando volvemos a reencarnar, si se nos permite por el tribunal kármico, podemos generar cuerpos con ciertas tendencias o ciertas similitudes parecidas a lo que tuvimos. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Si bien cada personalidad está compuesta por cuerpos nuevos, como la vibración y la información se lleva grabada en un átomo, las envolturas que va a conformar una próxima personalidad van a tener más o menos las características o la vibración de esas envolturas al final de la encarnación anterior. Y la pregunta te la hago porque se habla mucho, ¿no? Actualmente, que se habla tanto de cosas pseudo espiritual, de la gente que recuerda vidas pasadas, de la gente que de repente dice, tuve un déjà vu, recuerdo que yo viví en tal parte, o que siento un sentimiento, encuentro una persona X, ya nos hemos conocido. Todo eso es posible, sí. Pero es absolutamente desaconsejado darle poder a ello. Tratar de recordar o hacer experimentos o prácticas para recordar vidas anteriores. Porque así como es completamente desaconsejado vivir recordando el pasado de esta vida.
Si vivir en el pasado de esta vida ya es desaconsejable, imagínense recordar las vidas anteriores. Generalmente es producto de la curiosidad, la gente quiere volver atrás, pensando que va a resolver algo viviendo en el pasado. Pero es sumamente desaconsejable y peligroso. Primero, lo que les quiero recordar es algo que ya ayer se lo dije, pero no sé, eso es que uno echarle cabeza. Ustedes no son esto. O sea, ninguno de nosotros es ese cuerpo, esa personalidad que viste. Esto es un traje, un auto. Ustedes son tanto esa personalidad que usan, y con ello quiero referirme al cuerpo físico, la vitalidad, los sentimientos y la mente. Ustedes son tanto eso como el auto que manejan. Pero cualquier conductor es consciente de que él no es el auto que maneja, sino el que lo conduce. Ustedes siempre son espíritu, conciencia. Y las envolturas que componen la personalidad son el automóvil que ustedes manejan. Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestro proceso de desarrollo y de evolución, los primeros sentidos que se despiertan son los sentidos ¿de qué cuerpo? Físico. Y como lo que vemos en el espejo no es el espíritu, lo que vemos es el cuerpo, con lo primero que nos identificamos es con el cuerpo. Y con las emociones y con los sentimientos que interpenetran ese cuerpo físico. Y así surge la ilusión de la separatividad y el creer que uno es la personalidad. Pero nosotros no somos la personalidad. ¿Sí? Eso es claro. Reflexionen. Entonces, si no somos la personalidad que estamos usando ahora, mucho menos la que usaste en la vida anterior, o la que usaste 10 encarnaciones anteriores. Eso fue el automóvil anterior, Ya no existe. que cuando se puso viejo o se dañó, ¿sí? Lo abandonaste y te compraste otro. Otra. ¿Le cierra la analogía? Sí. Bien. Aquí el Señor tiene una pregunta. Esto hay que vivir reflexionándolo y observándolo. Sí, muchas gracias. Fernando, hace un momento se dijo algo que cuando, y esto realmente es muy importante para mí la respuesta, cuando un ser querido desencarna, y obviamente pues queda una emoción de extrañar a esta persona, y eso a veces como que no nos deja avanzar. Hace un momento creo que dijiste que luego se va la envoltura emocional y luego la envoltura mental inferior. ¿Cuál realmente es lo que nos acompaña y que será recomendable como para poder continuar sabiendo que esto ya pasó a otro plano? O sea, no entendí la pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando ya un ser querido ha desencarnado y realmente es fuerte el tema de eso lo extraño? El último capítulo del libro Metafísica Avanzada se llama ¿Qué pasa al desencarnar? Y trata justamente de esto. Es toda una actividad. Yo no me puedo detener en esto ahora, pero aquí ustedes van a encontrar una descripción del proceso de desencarnación e incluso recomendaciones de qué hacer con el cadáver, por ejemplo, o qué hacer durante el velatorio y qué no hacer cuando una persona acaba de desencarnar, para ayudarla en el proceso que está llevando adelante esa alma de despojarse de esas envolturas inferiores. Hoy no me puedo lamentablemente detener, pero yo creo que aquí hay facilitadores que pueden en un futuro dar esta actividad. Es interesante y también necesario e importante saberlo, porque es muy práctica. Yo cada vez que se me ha desencarnado un ser querido, sobre todo
cuando ha desencarnado mi mamá o cuando desencarnó mi papá, yo le puse en práctica todo lo que está ahí. Y cuando me invitan a un velatorio porque a alguien le falleció una persona, yo hago todo lo que está sugerido acá. Es un momento muy importante, algunos de los momentos más importantes de la vida del ser humano es cuando nace y cuando desencarna. Y cuando desencarna hay mucho que podemos hacer para ayudar y servir a esa persona. Bien. Entonces, lo que hay que hacer es vivir. En la segunda parte de la actividad de hoy vamos a hablar acerca del tema del apego. Porque el problema de cuando desencarna una persona o el miedo a la muerte, ya sea la muerte del propio cuerpo, la muerte o la desencarnación de un ser querido, en realidad es un problema que lo tenemos a diario, es el problema del cambio. Porque la muerte es eso, es un cambio. En metafísica no usamos la palabra muerte, porque la muerte como el final completo de la vida no existe. Hablamos de desencarnar, porque lo que ocurre en el tránsito llamado muerte es que el ser humano deja el cuerpo de carne. Nada más. Ahora, ese cambio, a lo largo de la vida en el plano físico, lo podemos equiparar o comparar con muchos otros cambios, como por ejemplo cuando un hijo se va de la casa y se independiza, o incluso se va más allá, se va a vivir a otro país. Hoy en día, claro, tenemos el celular y hacemos una videollamada por WhatsApp todos los días si queremos. Pero dígame, 70, 80, 100 años atrás, mi abuelo Pietro Candiotto, que se fue de Italia a finales de la Primera Guerra Mundial, nunca más volvió a ver a sus padres. No sé si desapegado. Mi mamá me dice que cuando contaba su historia lloraba. Porque eso fue como una muerte en vida. No los vio nunca más. Igual mi abuelito también. Mi abuelito también. ¡Claro! Y esto, yo les puse un caso, pero están llenos. Un divorcio muchas veces es una muerte, un ser querido que no lo ves más. O esa relación se terminó. Y eso así no va a ser más. Díganme, cuando hay un divorcio y entonces, por ejemplo, los hijos se quedan con la madre y el padre se va de la casa, ¿no? Para ese padre nunca más, bueno, salvo hoy en día hay muchas otras modalidades, pero a veces será, el padre nunca más va a ver crecer a sus hijos todos los días. Los verá 2 días a la semana, cada 15 días, o si se fue a vivir a otra ciudad, a lo mejor los ve 1 semana o 2 al año. Es una muerte. ¿Entienden? Pero el sufrimiento tiene que ver con el apego. Y la pregunta es, ¿será posible vivir sin apego? Sí. O sea, se puede. ¿Cómo hacemos con el sentimiento del amor? Y ahí vendría otra pregunta. ¿Amor y apego serán lo mismo? No. Amor y apego es lo mismo. Bueno, lo vamos a dejar para la segunda parte de la actividad. Permítanme. No son los mismos resultados aquí abajo, el apego y el amor. Permítanme avanzar, ¿sí? Bien. Envoltura emocional. Vamos a ver, recordemos. ¿Para qué sirve? Permite tener deseos, sentimientos y emociones. Luego, se toma posesión completa de esta a partir de los 14 años, cuando se empieza a tener sentimientos propios. Cuando el puber o el adolescente empiezan a querer diferenciarse y demostrarle al entorno
que tienen sentimientos distintos, que les gustan distintas cosas, y es donde se arma el lío a veces en la casa, ¿no? Y la pelea entre padres e hijos, porque uno dice, ay, tan bueno que era mi hijo, tan dulce y tranquilo, y ahora me peleo por todo y me discute todo. Pero está bien que lo haga, y eso es saludable. ¿Por qué? Porque él está desarrollando su propia envoltura emocional. Hasta ahí, hasta los 14 años, más o menos, sus sentimientos eran casi una proyección de los tuyos. Ahora ahora su cuerpo emocional se terminó de formar. Está recién nacido todavía, no está maduro emocionalmente. Es como un bebé recién nacido a nivel emocional, pero necesita desenvolverse, desarrollarse y expresar los sentimientos que surgen de dentro de su ser. Avancemos. La materia moldeable por la acción del pensamiento. Bien, la materia de los sentimientos toma forma de acuerdo a lo que estamos pensando. Por eso el sentimiento casi siempre sigue casi inmediatamente al pensamiento. O el pensamiento puede variar. Estimula el pensamiento, ¿sí? Para volverse más fuerte. Por ejemplo, hoy cuando terminemos las actividades nos vamos a ir a comer a un restaurante hindú. No sé si han comido comida hindú alguna vez. Sí. Pero si no la han comido, hay unas cosas riquísimas, ¿sí? Como por ejemplo, a ver qué me viene en mente, el naan, el cheese naan, que es un pan finito, finito, relleno de queso. Entonces, digamos, usted lo piensa. Y si tiene un poco de hambre, entonces los sentimientos entran en acción. Cuando usted lo piensa, eso que usted piensa toma forma inmediatamente en el plano de la mente. De hecho, yo cierro los ojos y lo puedo ver. O digamos que en el receso que hagamos ahora, usted se va a Café Valdés y se pide unos pancitos de yuca. Yo ya los pensé y en mi mente ya existen esos pancitos de yuca. Cierro los ojos y los puedo visualizar amarillitos, hermosos. Si realmente los deseo, entonces mis sentimientos, mis deseos, la materia emocional, llena esa imagen mental y ya esa imagen mental baja al plano de las emociones. Y si el deseo se acumula lo suficiente, cuando llegue el receso yo me voy corriendo, solo o acompañado, pero yo me voy corriendo a comerme mis pancitos de yuca. Porque el deseo me mueve a la acción, ¿entienden? Bien. Y entonces la ley de la envoltura emocional y del plano emocional. Su ley es la atracción. Ay, espere, que no se entiende nada. Vamos a leer todos juntitos. Su ley es la ley de atracción y repulsión, que funciona en forma diferente en el emocional superior y en el emocional inferior. Maravilloso. De esto hablamos ayer. En el plano emocional superior, donde se expresan sentimientos como ¿qué, por ejemplo? Afecto, amistad, unidad, devoción, caridad. Bien. Actúa la ley de atracción, porque como son sentimientos puros, donde no hay egoísmo, no hay por lo tanto repulsión, y el bien se atrae con el bien. Y así el bien crece al infinito, el amor crece al infinito. La compasión crece y se expande eternamente. Lo mismo la caridad, la felicidad. Ahora, en el emocional inferior tenemos los sentimientos egoístas que contienen siempre una mayor o menor medida de rechazo hacia algo o hacia alguien y ponen en funcionamiento la ley de repulsión, haciendo que el mal se destruya a sí mismo. ¿Recuerdan que ayer pusimos un ejemplo? ¿Alguien quiere ilustrar con un ejemplo
¿De qué manera la ley de atracción y repulsión hacen que el mal se destruya a sí mismo? Vamos a ver, Ricardo. Por favor, sin meterse en cuestiones políticas. Sencillamente, un delincuente va con un socio delincuente a robar algo. Ok, se reunieron para ¿qué los unió? Un robo, algo ilícito. No, los unió el sentimiento, el deseo de qué? Algo rápido y cómodo. El deseo de delinquir. Puede ser el amor por lo ajeno. El gusto por quitarle a otros lo que a otros les pertenece. Eso fue lo que los unió. Es para que entiendan que el sentimiento es lo que une. Ahora, ¿por qué en ese caso actúa la repulsión y los destruye? Porque cada uno, como tiene dentro de sí la avaricia desmedida y el querer tener todo cómodo y rápido, al tener el billete o lo que sea que tengan, los plagiados, se empiezan a matar entre ellos porque no los abastece, no los llena y quedó eso, regresa al Estado. Como lo que están pensando, como lo que les gusta es robar, terminan robándose entre ellos y se destruyen. Gracias. De la misma manera se reúne un grupo de traidores para traicionar a alguien, pero después, como han traicionado, como son traidores, o sea, como están habituados a traicionar, terminan traicionándose entre ellos. Así es. Es lo mismo. Bien. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, por supuesto. Todo lo que hay en el emocional inferior hay que transmutarlo, consumirlo con la llama violeta. Eso, un día, antes o después, se tiene que acabar. Y cuanto antes se acabe, mejor. Y por eso el maestro Saint Germain, seres del rayo violeta, como el arcángel Zadkiel, y también seres del rayo azul, como el arcángel Miguel, trabajan buena parte del tiempo en el plano emocional consumiendo la basura, la porquería, el estiércol que genera la humanidad con sus sentimientos egoístas. Nosotros podemos colaborar invocando el rayo azul, invocando la llama violeta y también colaborar, dejando de colaborar con la suciedad y la contaminación de ese plano al no generar sentimientos negativos. Vamos, si no somos parte del problema. Vamos todos juntos a hacer este tratamiento. Yo soy un pilar de fuego violeta que transmuta, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Muy bien. Para ir acercándonos al final de esta primera parte de la actividad de hoy, quiero compartir con ustedes un video que les preparé. Quiero compartir con ustedes un video que les preparé, un video filmado en Roma, en la ciudad de Roma, en la Basílica de San Pablo Extramuros. La Basílica de San Pablo Extramuros es la iglesia donde se encuentran los restos o las reliquias de San Pablo, el apóstol San Pablo. La escultura que vamos a ver, se trata de una obra de arte, es una escultura del artista plástico canadiense Timothy Schmaltz, que se llama Estaba en la cárcel y vinieron a visitarme. Timothy Schmaltz es un escultor canadiense de un profundo sentimiento cristiano. La mayoría de sus obras están inspiradas en pasajes del Evangelio o del Nuevo Testamento y en las enseñanzas de Jesús. Pero hay algo muy interesante. Él no se ha limitado a representar en sus esculturas las acciones de Jesús. O sea, Jesús enseñando, caminando sobre las aguas o curando a un enfermo. No, nada de eso hecho. Él, en sus esculturas, lo que representa es la enseñanza de Jesús.
lo que busca es que cuando usted la vea, le venga a la mente lo que Jesús enseñó. Y eso es fantástico, porque el mismo Jesús dijo, no el que me dice maestro, maestro es mi discípulo, sino el que pone en práctica mis palabras. Y lo que busca este artista con sus obras es eso, que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida la enseñanza de Jesús. Un buen número de las obras de Timothy Schmaltz están inspiradas en el capítulo 25 de San Mateo, en aquella parte de la cual han sido extraídas las obras de misericordia. Me refiero a aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me acogieron, desnudo y me vistieron, en la cárcel y me visitaron, enfermo y me vinieron a ver. Cuando hicieron todo eso con alguno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. Ese es uno de los pasajes más bellos del Evangelio, de donde ha sido extraída dentro de la Iglesia Católica la lista de las 7 obras de misericordia. 7 acciones caritativas que nosotros podemos poner en práctica para desarrollar la misericordia, la compasión, la caridad. La compasión, la misericordia y la caridad permean toda la enseñanza del Maestro Jesús, pero no solo la de Jesús, toda la enseñanza del Buda, porque lo que motivó al Buda a buscar la iluminación, la causa del sufrimiento, y cuando la consiguió, a compartir esa enseñanza con quienes quisieran escucharlo, fue la compasión. Y también permea toda la enseñanza de esta era, la enseñanza del maestro Saint Germain y lo que aprendemos en metafísica. Porque la compasión debe ser la motivación que nos impulse en cada una de las acciones de nuestra vida. Y sobre todo, cuando ponemos en práctica esta instrucción y cuando la comunicamos. Y por eso en metafísica, por ejemplo, nosotros no cobramos por dar las actividades de metafísica. ¿Por qué? Porque esto uno lo debe hacer por compasión para la gente, por el deseo de ayudar a la gente y no por una motivación personal económica, por ejemplo. Bien, vamos a ver el video y después me gustaría que nos tomemos 5 minutitos para comentarlo. Esto tiene mucho que ver, todo que ver, con lo que hemos estado estudiando ayer y hoy. Hola, me encuentro en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la ciudad de Roma, junto a esta estatua del escultor canadiense Timothy Schmaltz, llamada Estaba en la cárcel y vinieron a visitarme. Vamos a verla juntos. En esta obra se observan las manos de un preso extendidas hacia el visitante y en las palmas de esas manos las heridas de Jesús crucificado. Al pie de la escultura se lee en italiano y en inglés: estaba en la cárcel y vinieron a visitarme. Esta escultura hace referencia a una de las 7 obras de misericordia enseñadas por el Maestro Jesús en el Evangelio y nos recuerda que podemos prestarle servicio a Dios, al Maestro y al Cristo encarnado en cada ser humano, visitando las cárceles,
llevando allí literatura espiritual, compartiendo la enseñanza interna, sobre todo la de los principios universales, y entre estos, sobre todo, el principio de causa y efecto, para que las personas que se encuentran en la cárcel, prisioneras por haber ido en contra de estos principios, puedan concienciarlos, redimirse y eventualmente reinsertarse en la sociedad. Esta obra nos recuerda que podemos prestarle servicio a Dios, al Maestro y al Cristo encarnado en el ser humano, visitando y auxiliando a cada persona que esté prisionera en una cárcel o presa de una situación del tipo que sea. En próximos videos continuaremos hablando sobre las 7 obras de misericordia. Si desean profundizar sobre este tema, pueden encontrar más información al final de este video o abajo en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Bien. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que buscaba Jesús cuando en este pasaje del Evangelio dice: estuve en la cárcel y vinieron a visitarme, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber? Sí, que exteriorizáramos compasión, seguramente. Pero fíjense que él agrega al final de ese discurso: todo lo que hagan con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo están haciendo conmigo. ¿Qué significado tiene eso? Que todos somos uno. Él lo está diciendo eso, ¿por qué? Porque Jesús vive en conciencia, como todos los maestros, vive en conciencia de unidad. Recuerden lo que hablamos previamente en los planos, que en los planos superiores, del mental superior para arriba, lo que hay es conciencia de unidad. Allí es donde viven los maestros. Entonces, para ellos, lo que le hagas a cualquier persona, y ni siquiera a las personas, puede ser hasta a los animales, a cualquier porción de la vida, se los estás haciendo a ellos. Entonces, si querés amar a alguien, o sea, querés amar al maestro, que sea de tu devoción, o a Dios mismo, ¿cómo lo vas a hacer? Amando a tu prójimo. Y si le haces daño a otra persona, eso que le estás haciendo a esa persona, se lo estás haciendo a tu maestro, a Dios. Por ello, San Juan en una de sus cartas dice que el que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, y no ama a su prójimo, a quien sí ha visto, es un mentiroso. Porque se ama a Dios amando al prójimo. ¿Vamos? Bien. A ver si le podemos sacar un poquito más de punta al lápiz. ¿Quiénes son los que están en una prisión? Los que crean conciencia de Dios, los que han generado una causa negativa. Son víctimas de la sociedad, del Estado. ¿Qué víctimas de Porque nada? muchas veces padre y madre mi se amor, para un poco. sacrifican, pero las leyes de un Estado... Por favor, no aterricen. Aterricen. ¿Sí? Aterricen. Podrá haber algún inocente entre tantos. Pero la gente que termina presa en una prisión, ¿por qué los mete un juez en la cárcel? Vamos a ver acá.
alguien está en prisión porque ha ido en contra de la ley de un país o ha matado a alguien o ha robado y un juez la condena a tales años en la cárcel. Y lo meten en la cárcel, o sea, están en la cárcel como resultado de sus acciones. Y básicamente para tratar de impedir que esa persona siga haciendo daño, o al menos a la escala en la que lo venía haciendo. Fernando, aparte de las personas que están presas de sus propias pasiones, deseos o un cuadrado mental que tienen y no se dan el permiso para expandir el criterio, eso es una prisión. La escuela mal manejada, la enseñanza en una escuela es una prisión. Si tú te manejas, la depresión es una prisión. Si tú te manejas con los conocimientos de 1500 y estás naciendo en el siglo XXI, pero quieres solamente saber lo de 1500, estás atado, encarcelado y bobazo aparte. ¿Me entiendes? Tienes que tener la mente abierta a aprender. Vamos un poquito a lo más concreto. La pregunta que les hice, ¿cuál es la gente que está en una prisión? Vamos a lo literal, a una cárcel. Los delincuentes, personas que han hecho daño, ¿sí? En una escala en la que considera la sociedad que es mejor tenerlos encerrados para que no sigan dañando a otros. Bien. Entonces, ¿cuál es la apreciación que la gente, que la sociedad tiene de esas personas? Son malos. Rechazo. No los quieren ver, los discriminan. La gente no se los quiere ver, no los quiere discriminar, los queremos lejos de nosotros. Es una vergüenza también. ¿Sí? O porque son peligrosos, o porque son una vergüenza. O sea, están las personas más rechazadas de la sociedad. El artista, el escultor, cuando hizo estas obras, cuando hizo esta obra, estaba pensando cómo representar esa obra de misericordia, cuenta que estaba manejando su camioneta en Canadá, escuchando la radio, y por la radio dieron la noticia de un crimen aberrante que alguien había cometido. ¿Sí? Y empezó él a pensar lo que muchas veces piensa cualquiera de nosotros cuando nos enteramos de un crimen de este tipo. ¿Qué es lo que no se merece el que hizo eso? Y él empezó a lucubrar. ¿Qué condena se merecía? ¿Cuántos años de cárcel? ¿O cadena perpetua? ¿Otra vez? ¿O tal vez la pena capital? Que cómo era posible que un ser humano hiciera algo así. Y mientras estaba cavilando en estos pensamientos tan humanos que cualquiera de nosotros los puede tener, se acordó de las palabras de Jesús cuando nos insta a visitar las cárceles y allí a los presos. Y él concluye su reflexión diciendo: qué difícil es ver a Cristo en un prisionero, en un delincuente, en un asesino. Vamos. Que está ahí como resultado de sus acciones. No es un inocente. Es difícil porque es alguien que debe estar ahí. ¿Cómo cautivar tu corazón para no pensar distinto a eso? Bien. Pero aún así son seres divinos. Entonces, ahí está el punto, y esto tiene que ver con lo que venimos conversando desde ayer en la gestión de las emociones. ¿A qué nos insta Jesús cuando vemos a un hambriento, a un pordiosero, a una persona en situación de calle, abandonada, a un inmigrante sin recursos, a un enfermo o incluso a un preso que ya es como es vista como la peor lacra de la sociedad? ¿Qué debemos ver en todos esos seres? No dice que vean a un hermano. Espera, levántenme la mano. No dice que vean a un hermano.
El potencial de conversión, de convertirse de esa persona. No dice eso, no dice tampoco dice tengan compasión. La pregunta es, ¿qué nos pide Jesús que veamos en todas esas personas? A Él. A Él. Que es como decir, ver al maestro de tu devoción, ver en ese ser a Dios, o ver a un ángel o a un santo. Buscar en ese ser lo divino y poner la atención en eso. Ver la porción de bien, por muy aparentemente oculta que esté en esa persona, y actuar en consecuencia. Y esa es otra sustitución de lo que estábamos hablando. Eso es otra sustitución. Sí. En vez de ver al asesino, ver a Cristo en él. En vez de ver un inmigrante que está invadiendo nuestro país y viene a quitarnos el trabajo, ver a Cristo en él. En vez de ver a una persona en situación de calle, ser un vago que no quiere trabajar, ver a Cristo en él. Y así, en cada persona que esté sufriendo, ya sea por causas aparentemente ajenas o por causas que él mismo ha generado, ver a Cristo en esa persona. Y eso nos tiene que mover ¿a qué? A la compasión. ¿Y por qué es importante? ¿Y esa compasión de qué nace en Jesús? Dame un segundo. Esa compasión en Jesús, ¿de qué nace? El amor. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos amor, lo que pensamos es en los besitos que le damos a una persona que queremos. Hay algo que es a una conciencia de unidad, porque la compasión es un sentimiento completamente inegoísta, que surge de conciencia de unidad, de pensar en el otro en vez de pensar en mí. Es un sentimiento completamente puro que solamente se puede expresar en el emocional superior. Y es la mejor forma de gestionar tus emociones. Y el por qué lo vamos a profundizar en la segunda parte de la actividad de hoy. Les recuerdo brevemente las obras de misericordia corporales o físicas externas sugeridas por el Maestro Jesús y las internas o espirituales que están también extraídas de ejemplos que da Jesús en el Evangelio, como por ejemplo, leamos: instruir al que no sabe, dar buen consejo al que necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al afligido, transmutar pacientemente los defectos ajenos, orar a Dios por vivos y desencarnados. Muy bien. ¿Querías hacer una pregunta? Dime. Yo te digo que yo he trabajado con personas que han estado en la penitenciaría aquí en la cárcel y yo como médico ya me ha tocado trasladar a ciertos pacientes y a veces yo omito revisar el historial porque ahí dice esta persona para no condicionar la atención, y sin embargo a veces llego a los hospitales, los entrego y ahí ya todas las personas se hacen un juicio de qué cosas nomás ha hecho esta persona, ¿ya? Y no le dan eso te separa. Atención, sí. Y te hace difícil atenderlo. Lo mismo pasa cuando vamos a dar actividades de metafísica en las cárceles. Eso lo hacemos en metafísica como una actividad que se llama la Hermandad de la Madre Mercedes, que consiste en ir a las cárceles a llevarles literatura espiritual o enseñanza metafísica
a las personas que están allí privadas de la libertad. Y entonces, las veces que uno ha ido a hacerlo, entonces, primero, si tú les preguntas, todos te van a decir, todos son inocentes. Y a veces, nunca les he preguntado, pero más de uno viene, se te acerca y te empieza a hacer la historia de por qué está ahí y él es inocente y está injustamente en ese lugar. Pero la verdad es que, como vos lo decís, parecen todos buenos. Y uno se pregunta, ¿y por qué estará esta persona aquí? Pero mejor no indagues, para seguir viendo en él al Cristo, la parte buena de esa persona. Y te digo eso no solamente pasa en las cárceles, eso pasa en las clases de metafísica. En la actividad de metafísica, aquí todos somos buenos, parecemos hasta que se demuestre lo inocentes palomas, los seres más maravillosos. Pero siempre me acuerdo un día que llamo por teléfono a una estudiante de metafísica, era facilitadora de metafísica. ¿Sí? Me atiende el teléfono seguramente alguien en la casa y estaba esta persona regañando probablemente a los hijos, algo, a los gritos. A los gritos regañando a quien fuera. Y cuando tomó el teléfono para hablar conmigo, hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasa? Como uno vive viéndole el bien a la gente, viéndole el Cristo a las personas, entonces las personas te muestran la parte más bonita, dulce, amorosa de sus personas, de sus personalidades. ¿Sí? Cuando a lo mejor en la vida diaria no son tan bonitos, ni tan amorosos, ni tan serviciales como te los encontrás. Sí, María Elena. ¿Me puedes decir cómo puedo yo aceptar a una persona? Acaba de ocurrir en Guayaquil hace poco tiempo. Una mujer joven mató a su madre y a su mejor amiga. Ok. María Elena. Descuartizó a su madre y ella estaba durmiendo en el Lo departamento. llama Violeta y le da el perdón por eso. Ahora, María Elena, ve y pregúntale a Jesús por qué no tuvo otra cosa que decir que mandarnos a visitar a los presos en las cárceles. ¿Sí? Y que en vez, que lo que hagamos con ellos, se los estamos haciendo a Él. Acuérdense de algo, de las últimas de acciones de Jesús, bueno, después, pero por lo menos de las narradas en los evangelios, puede decirles a los que los estaban crucificando: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se lo estaban haciendo no a la madre de un desconocido, sino a Él. Y lo mismo vale para la Virgen María. Siempre hablamos del perdón de Jesús en la cruz. Pero díganme usted el de María. Que una madre que al hijo le hagan eso y que ella también lo que tenga es una actitud perdonadora y misericordiosa. ¿Sí? Pero eso no es para que los montemos en el altar arriba y digamos, ellos porque eran seres superiores, pero yo, conmigo no cuenten. No. Es para que los tomemos de ejemplo y hagamos lo mismo que ellos hicieron. Este artista plástico, Timothy Schmalz, en las obras de misericordia, no sé si llegaron a ver en la estatua que estaba en la cárcel y vinieron a visitarme, que está a la altura de las personas, no están sobre pedestales sus obras, sino están puestas, colocadas en lugares públicos, donde todo el mundo se las puede encontrar y se las pueda tocar. Y la mano del preso, que sale a través de los barrotes y que tiene las heridas de la crucifixión, ustedes vieron que el bronce está brillante porque la gente va y la toca. Ahora, eso
no es para hacerlo solo con el Estado, eso es para hacerlo con el preso. Ir y darle la mano, tocarlo. Piensen que esa gente rechazada, y no vamos a ir a la historia de la vida personal de cada uno de ellos, me refiero a rechazadas ahora por los crímenes que hayan cometido o los delitos que hayan cometido, nadie los quiere ni ver, mucho menos tocar. Son gente que sufre la condena, el juicio, el rechazo, y eso es de por vida. Eso es de por vida, porque hasta cuando salgan de la cárcel, ellos tienen un prontuario. Donde quieran que vayan, todo el mundo tarde o temprano se entera de lo que ellos han hecho, o mínimamente que han estado en la cárcel. Están marcados de por vida. Esa gente siente y vive el rechazo. ¿Sí? Vamos a concluir con la señora y después vamos al receso, gente. Si tienen más preguntas, seguimos en la segunda parte. Sí. Vendría a ser un testimonio. Yo soy periodista. Sí. Y cuando más o menos tenía como 25 años, no sé si se acuerdan de Daniel Camargo Barbosa, que mató a muchas mujeres. Sí, no entren en detalle de cosas negativas que hizo la gente. De acuerdo, ¿sí? Fue un criminal. Y yo tenía curiosidad, fui a cubrir esa noticia y yo quería entrevistarlo. Él cobraba por entrevistas. ¿Por esa entrevista? ¡Wow! $1,000 en ese tiempo para dar entrevistas, y en ese tiempo Vistazo lo pagó. Ajá. Pero yo conseguí ir con el equipo del juez que sí. iba a tomarle la declaración. Entonces, por medio de un amigo, digo, chico, yo entré como secretaria del juzgado, sí. con mi tablita, sin joya, sin nada, y a él lo tenían especialmente en un cuarto pequeño, ¿verdad?, protegido de los demás para que los demás no lo maten. Sí. Entonces, era más o menos ahí, y yo me acerqué a él, y era un hombre anciano, bajo, y usted lo veía, le parecía la persona más pacífica del mundo. Entonces yo llegué ahora el momento de entrevistarlo. Le digo, él pensó que era del juzgado. Dice, le digo, usted no, y él tenía una Biblia encima. Entonces le digo, usted no puede ser breve, por favor. Ya. Le pregunté, le digo, ¿usted se arrepiente de lo que ha hecho? ¿Cómo se siente? Me dijo, no, ellas venían a mí con su propia voluntad. Y yo me sentí que ese hombre tenía una energía especial. O sea, sí era capaz de conseguir algo de la gente, a pesar de... Yo no me podía mover. Entonces yo decía, Dios mío, este hombre realmente es capaz de hacer mal y dañar a alguien. O sea, no estaba ni arrepentido siquiera de lo que había hecho. No, y yo... Qué difícil, vuelvo a las palabras del artista, sí. Qué difícil ver a Jesús, a Cristo, en esa persona. Y sin embargo, hay que probarlo, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Y yo lo experimenté, o sea, no podía moverme. Yo decía, Dios mío, ayúdame, o sea, me sentía... Era una energía fuerte que atraía. Y yo decía, no, aquí no me puede hacer nada. Porque además había como 10 personas. Le digo, pero yo experimenté, digo, este hombre sí lo hizo. Y bueno. No, imagínense, entonces en ese caso, es difícil. Sí. Gracias. Gracias por tu testimonio, ¿sí? Vamos a concluir la primera parte de la actividad de hoy en este punto. Los voy a dejar con Sidney para hacer la bendición de la donación amorosa y luego nos tomamos media hora de receso, por favor.